8 de la mañana con 10 minutos. Le ofrecemos disculpas al doctor Soria por la espera. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, bienvenido. Redundamos, ¿no?, en lo de siempre, lo que hemos hablado durante estos 2 años en el caso de Ola Vini. Todo se reduciría a que fue parte de una persecución que no tiene ningún tipo de argumento, justificación ni asidero. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias a toda tu audiencia y a ustedes por la invitación. Efectivamente, lo hemos venido diciendo y denunciando hace más de 2 años. El caso Ola Vini fue forjado. El caso Ola Vini fue presentado por parte de la Policía Nacional, por las altas estructuras ahora de inteligencia, sabemos que ha sido así, como un premio, como un chivo expiatorio a la ministra Romo y a su vez la ministra Romo al presidente de la República para justificar precisamente los actos que se cometieron, pues, entregando a Julian Assange en la Embajada de Londres. Eso lo hemos venido diciendo hace más de 2 años. Sabíamos que esto era forjado. Luego, con un habeas data, recuperamos información y evidencias que precisamente confirmarían lo que estábamos diciendo. Y ahora presentada la denuncia de fraude procesal en contra de los policías que se utilizaron para hacer este fraude, pues esperamos que los verdaderos responsables en este momento sí caigan ante el poder de la justicia y den cuentas del por qué tuvieron que hacer esto y por qué decidieron inculpar a una persona completamente inocente a efectos, pues, de satisfacer los protervos intereses del gobierno de Moreno de ese momento. Hay un hecho, y es de la denuncia de INA Papers, que marca un punto de quiebre en la situación judicial y en la situación personal de Ola Vini. Yo creo que es pertinente esta denuncia. Vale decirlo y recalcarlo, nosotros lo mencionamos días atrás. Esto lo reveló Carlos Soria, abogado de Ola Vini, en este espacio el 2 de junio pasado. Pero parece que no tuvo tanto eco. Pero yo sí quisiera que usted le repita nuevamente a nuestra audiencia, doctor Soria, cuál es la relación que hay entre el caso INA Papers y lo sucedido con Ola Vini. Efectivamente, Alexis, como tú recordarás, en febrero, creo que fue, o marzo del 2019, existió una publicación de los denominados INA Papers, en donde, pues, lógicamente había muchísimo material, entre esto, pues, conversaciones, incluso fotografías del expresidente Moreno. Esto detona lo que ahora nosotros conocemos como una cacería de brujas para establecer responsables de quién fue la persona o quién fue la entidad o quién fue el grupo de personas que, pues, tuvieron la osadía de permitirse hacer este hackeo a las cuentas del presidente. Y en este marullo de personajes y aprovechando la temporada de ascensos dentro de la Policía Nacional, ahora conocemos que en una reunión que se llevó a cabo en un centro comercial de la ciudad de Quito, exmiembros de la CNAIN habrían sido convocados por parte de las personas que en ese momento manejaban la inteligencia y que todavía se mantiene en la estructura actual del gobierno de Guillermo Lasso, y habían presentado a Ola Vini como el famoso ruso. Ese famoso ruso que supuestamente no existía y que gracias al caso Caminito, en donde incluso un colega muy querido, Carlos Alvear, pudo determinar que efectivamente el ruso existía y que era el ruso el proveedor de inteligencia y contrainteligencia del anterior CNI. Bueno, o sea, era un soplón, el ruso era un soplón. El ruso era un contacto de una de las entidades que la CNI había contratado para servicios de inteligencia y de contrainteligencia. Y sobre la base de eso, en esta reunión, como le iba comentando, en este centro comercial, en ese momento, digamos, cabecillas, porque no hay otro término, de la inteligencia nacional, habían preguntado a los anteriores miembros de la CNI si en este caso Ola Vini era el ruso. Habían sacado una fotografía y habían dicho, sí, él es el ruso. Y estas personas dijeron, no, él no es el ruso. El ruso es una entidad que está contratada por los servicios de inteligencia para proveer de servicios de inteligencia y de contrainteligencia. Y de repente, en todo este barullo, en todo este relajo que se arma, ellos deciden presentar a Ola Vini como el famoso ruso y uno de los supuestos responsables posiblemente de las filtraciones de INA Papers. Esto fue conocido por la ministra Romo en ese momento, y la ministra Romo decide presentar a este personaje, a Ola Vini, como el verdadero ruso y como la persona que habría hecho los ataques a los sistemas y aparatos del presidente. Y sobre la base de eso, el presidente, presentándole este trofeo, deciden armar el caso, forjar todas las evidencias y las pruebas, que es lo que nosotros recopilamos en otro juicio, en el de habeas data, en donde se pudo comprobar efectivamente que dicha llamada nunca existió, que justo ese día no funcionaban los equipos de grabación.
Y lógicamente ya con las dos llamadas supuestas a la misma hora, al mismo minuto, comprobamos que esto fue completamente un fraude. Doctor, el hecho se da un 11 de abril, corríjame si me equivoco, si estoy mal yo en las fechas, a veces me falla la memoria. 11 de abril de 2019 ocurre la detención de Olavini, a quien le impiden salir del país. Él, tengo entendido, estaba trasladándose a un torneo internacional de artes marciales o alguna cosa por el estilo, que se iba a desarrollar, si no me equivoco, en Japón. Y ese mismo día en Inglaterra, en Londres, Julian Assange era sacado a la fuerza de la embajada donde había sido asilado durante 5 años por el gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es la relación entre un caso y otro? Porque ya estamos del caso de INA Papers. Lo de Olavini fue evidentemente una cortina de humo montada por el Ministerio de Gobierno, por María Paula Romo y por todo el sistema de inteligencia para evitar que lo de INA Papers vaya cobrando relevancia. Pero ¿cuál es la relación, en cambio, que hay entre lo que sucede con Olavini en Ecuador y lo que sucede con Julian Assange en Inglaterra? Todo tiene sentido y todo está conectado, Alexis. Si ustedes recordarán, el mismo día 11 de abril del 2019, en la madrugada nuestra, el presidente de la República pone un tuit y nos avisa que ha decidido terminar el asilo de Julian Assange. Luego, a las 7 de la mañana, la inefable ministra Romo anuncia que tiene evidencias sobre la injerencia de 2 rusos y una persona más dentro de las actividades del gobierno del Ecuador. Y es ese mismo día, a la 1:23, donde supuestamente existe una llamada al 1-800 delito, en donde dice que un alias Marco dice que Olavini es allegado a Julian Assange, que Olavini es una de las personas que la ministra nombró en los noticieros de la mañana, lo cual es falso. La ministra nunca nombró a Olavini como tal. Y tercero, que estaba a punto de salir efectivamente a un torneo en Tokio, Japón, de artes marciales. Ahí deciden precisamente encarcelar a Olavini. ¿Por qué? Porque Olavini es funcional. Era funcional, era el chivo expiatorio que necesitaba. ¿Por qué? Porque WikiLeaks hace un retweet de la página de INA Papers. Ojo, no publica WikiLeaks, sino hace un retweet. Entonces, claro, ven quién ha sido la persona que ha estado visitando de muchísimos otros personajes a Julian Assange y lo vinculan porque se ve diferente, porque es altote, porque es nórdico, porque es blanco, porque se pinta las uñas. Entonces era el chivo expiatorio perfecto. Era esta persona hacker para ellos, internacional, que operaba desde Ecuador bajo las órdenes de Julian Assange y WikiLeaks. Y cuando todo eso fue desmontado procesalmente en la cancha en donde corresponde ante la justicia nacional, simplemente decidieron seguir adelante. Y tanto fue así que ahora la jueza recusada que usted hacía referencia al inicio, Yadira Proaño, decide llamar a juicio a Olavini sobre la base de humo, absolutamente humo. Acordémonos que a Olavini lo procesan primero por desestabilización al gobierno del Ecuador, luego por ataque a sistemas informáticos, y luego, como no encontraron absolutamente nada de eso, lo terminan procesando y en este caso enjuiciando por acceso no consentido a un sistema informático, pero por sobre una fotografía de 5 años atrás, en el año 2015. Entonces no tenía ningún tipo de asidero la acusación fiscal, lo que nosotros en derecho conocemos como derecho penal del enemigo o populismo penal, es decir, encuéntrale algo, aquí no importa qué es lo que le encuentres, pero es la persona a la que queremos. ¿Para qué? Para justificar precisamente la entrega de Julian Assange en el Reino. Ahora, si hay todas esas evidencias, si hay todas esas, además, inconsistencias al momento de operar por parte de la justicia, que sabemos que fue un instrumento en este caso para perseguir a una persona inocente, aparentemente, ya no está ese poder político. ¿Por qué hoy le cuesta tanto a la justicia, doctor Soria, admitir que en el caso de Olavini cometió un error y finalmente dejarle a este ciudadano sueco que no ha cometido ningún tipo de delito ni pecado en libertad? Porque sobre Olavini hoy pesan algunas medidas sustitutivas, incluida la prohibición de salida del país. Es una pregunta que deberíamos hacerle a la Fiscal General del Estado. No nos olvidemos, y ahora nosotros consideramos que la Fiscalía General del Estado fue utilizada. Le mintieron a la Fiscal General del Estado, le hicieron creer que Olavini era una cosa cuando terminó siendo otra, y realmente es la misma pregunta que nos hacemos. Si nosotros hemos develado tantas inconformidades, tantas violaciones al debido proceso, y ahora sabemos porque tenemos la evidencia y ha sido presentada ante la misma Fiscalía General del Estado, de que esto fue armado en contra de una persona inocente, no cabe otra solución que sea la misma Fiscalía quien retire su acusación y terminemos ya con este escándalo. Ahora,
Lamentablemente, al punto al que hemos llegado, la única forma que se lo puede hacer es en audiencia de juicio. Es decir, sobre la base de los nuevos acontecimientos que han sucedido y que han sido verificados por Fiscalía, retiramos la acusación. Pero no nos olvidemos que también tenemos un acusador particular, que es la CNT de Marta Moncayo, la CNT que se dejó hackear, que no hizo las cosas que tenía que hacer y que se vio comprometida. Ellos presentan una acusación particular incluso sobre esto. Y algo muy importante, Alexis, aquí hay que llegar al fondo. La jueza recusada Yadira Proaño fue la misma jueza que negó la caución a Olavini inventándose un requisito que no constaba en la ley. Dijo textualmente en la audiencia de caución de fianza de Ola que porque la fiscalía no ha presentado una víctima, ella no puede fijar un emolumento económico para la caución, algo completamente ilegal. Pero vamos un poco más allá. ¿Quién está detrás del poder administrativo dentro del Consejo de la Judicatura? María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. No nos olvidemos que en otros casos de conmoción pública a nivel local en Quito, a una jueza que otorgó unas medidas cautelares u otorgó una acción de protección en contra del actual alcalde, le suspendió sin sueldo únicamente por la sospecha de que haya podido haber hecho algo. Yadira Proaño antes ya estuvo condenada como negligente manifiesta y nunca la suspendió. ¿Cuál es el motivo de la protección a Yadira Proaño? Eso es algo que hay que preguntarle a la presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué actúa de una forma con un juez y de otra forma con otro juez? Esa es la verdadera razón del por qué la institucionalidad de la justicia ecuatoriana se ve envuelta en estas manos inescrupulosas de personas que la utilizan para satisfacer sus intereses. O sea, en resumen, doctor Soria, porque yo me quedo, a ver, el ejemplo que usted acaba de poner me parece que retrata con muchísima precisión el momento tan crítico que está atravesando el sistema judicial de este país. Lo que usted acaba de decir, lo que nos dice a los ecuatorianos es que las sanciones de carácter administrativo en contra de los jueces, en caso de que operen bien o mal, dependen de la empatía, de la simpatía o antipatía que la señora Maldonado tenga en contra de los operadores judiciales, más o menos así. Si me cae bien, yo no me meto con determinado juez. Si no es de mi agrado o si no es del agrado de mi entorno, de mi gazada, de la opinión pública que me sostiene en el cargo, voy y me lanzo con todo contra esta jueza. Así es, Alexis. Y tanto es así que es la misma presidenta del Consejo de la Judicatura que en su cuenta de Twitter publica las acciones que hace. Pero publica las acciones que hace cuando le conviene. ¿Por qué no hizo lo mismo con esta jueza? ¿Por qué tuvo que esperar hasta que la defensa haya podido recusar a esta jueza por haber demorado más de 2 años la tramitación de un juicio? La ley dice que 15 días después de haber tenido una acusación fiscal se tiene que tener la audiencia preparatoria de juicio. Se demoró más de 1 año porque simplemente le dio la gana, Alexis. Porque simplemente le dio la gana. Y las motivaciones para llamar a Olavini a juicio es porque la fiscalía dice que ha cometido un delito. No hizo una valoración técnica y motivada sobre la base de las evidencias presentadas y los descargos presentados a efectos de tomar una decisión. Y eso es ilegal, es inmotivado. Entonces habrá que preguntarle a la presidenta del Consejo de la Judicatura por qué actúa diferente en unos casos y en otros casos no. ¿Cuál es la razón para proteger a Yadira Proaño? ¿Qué es lo que hace Yadira Proaño en beneficio de unos o de otros que le proteja, que le blinde en contra de las ilegalidades que comete? Eso es lo más importante, Alexis. Doctor, en contra de Olavini no solo se ensañó el Estado a través de aparatos como el judicial o como el policial, en manos de María Paula Romo. También el aparato mediático se ensañó contra Olavini. Yo no sé si usted, con todo su equipo profesional de abogados que tiene, han hecho un recuento de todas las publicaciones en negativo que constan en contra de Olavini, incluida una última entrevista en la cual Carlos Vera insinúa que pudo haber sido Olavini el responsable del hackeo y del robo de información a CNT. Y yo no sé si eso, en el caso de ustedes, abogados de Olavini o del mismo ciudadano sueco, pueda motivarles a tomar algún tipo de decisiones también de carácter judicial en contra de tamañas y temerarias acusaciones o insinuaciones. Bueno, Alexis, nosotros como abogados no enjuiciamos y no procesamos a periodistas. Cada uno tiene el derecho de escupir o vomitar cualquier tipo de verdad de la que se crea asistido. Lo importante es lo que pasa en el juzgado. Eso es lo importante. Sin embargo, de lo cual, claro que sí, acordémonos cómo comienza el caso de Olavini, lo ponen en una palestra sobre la base de que es un hacker internacional terrorista
Todos los medios grandes de comunicación en ese momento se ensañaron y repitieron las falacias que dijo María Paula Romo y los entes de gobierno. Y después, cuando fueron desapareciendo todas estas cosas, ya no hubieron esos espacios, ya no hubieron esas notas. Es más, hubieron otras notas en contra de Olavini, de los 4 pelagatos, me acuerdo incluso, creo que había una también de Arturo Torres, profesionales a los que respeto y que lógicamente dentro del derecho a la libertad de expresión que tienen, pues ellos serán responsables de las cosas que dicen o no. Y nosotros como consumidores sabemos qué consumimos o no. Pero todas esas cosas fueron orquestadas de tal manera de posicionar a Olavini como un terrorista cibernético. ¿Para qué? Para justificar lo que en ese momento el gobierno necesitaba. Y ahora que eso se ha desmoronado y que cada vez se va cayendo este castillo de naipes, no tenemos esas réplicas. Tenemos medios serios, responsables como el suyo, entre otros, en donde sí se nos permite aclarar todas estas cosas e informar a la ciudadanía sobre los hechos verdaderos que se han probado. Me encantaría que en esta tribuna podríamos tener a la Fiscalía General del Estado para que nos cuente y que nos diga cuáles fueron las instrucciones que recibió, las mentiras que recibieron para empezar con todo este caso y llevar a esto. No nos olvidemos que como evidencias para encarcelar 70 días a Olavini estuvieron libros en inglés. El fiscal Fabián Chávez se paró en la audiencia y dijo, lo que pasa es que tiene mucho conocimiento y eso es peligrosísimo. Entonces merece estar preso. A eso llegamos, Alexis. Y una cosa, puede haber la fiscalía actuado mal, pero es la misma fiscalía la que tiene la responsabilidad pública en el ejercicio público penal que ostenta de decir, señores, me equivoqué. No fue lo que me vendieron. Ustedes han demostrado con sus argumentos de descargo que no ha sido así, con las evidencias y pruebas que ustedes han presentado, que no es lo que nos vendieron y retirar su acusación. Simplemente Fiscalía hace un mutis y hasta este momento no ha hecho lo que tiene que hacer, que es retirar esta ridícula acusación en contra de Olavini. Pero puede hacerlo, digamos, de forma unilateral, Fiscalía, retiro las acusaciones en contra de Olavini, o hay que llegar a esa audiencia que usted mencionaba antes, doctor, para asumir ahí, y además de forma pública, el hecho de que con Olavini se equivocaron de la A a la Z. Bueno, el momento oportuno para haberlo hecho era la audiencia preparatoria de juicio, presentar un dictamen abstentivo. Sin embargo, de lo cual, dentro de lo que se denomina como verdad probatoria o verdad realidad procesal, la Fiscalía podría presentarlo en cualquier momento. Es más, este momento que ya tenemos un tribunal penal conformado para el juicio, Fiscalía podría ingresar un documento diciendo sobre la base de estas cosas, incluso de una nueva denuncia de fraude procesal, en donde existen las evidencias de que esto fue forjado, en ejercicio de responsabilidad y honestidad, retiro la denuncia contra de Olavini. Veamos qué es lo que hace Fiscalía, ¿no? Ahora, yo le decía hace un momento que el Estado en general, con todo su aparato judicial, policial y mediático, se la montó en contra de Olavini. ¿Qué va a pasar después? Es decir, pongámonos en un escenario hipotético, doctor Soria, en donde a Olavini la justicia ecuatoriana lo declara inocente, pero después de haber sido perseguido durante más de 2 años. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Van a ir a cortes internacionales? ¿Lo van a resolver acá? ¿Cuál es el escenario en materia de defensa de los derechos humanos de Olavini? Bueno, nosotros en atención y en aplicación a la legislación ecuatoriana iremos por todo el mecanismo jurisdiccional, como lo determina la ley, y sí, efectivamente, iniciaremos todas las acciones civiles, penales e internacionales necesarias para resarcir el daño. El daño ya se cometió. A Olavini se lo tiene secuestrado hace más de 2 años aquí en el país. Y lógicamente, la motivación no es una motivación económica, es una motivación de reivindicación y de posicionamiento de Ola como lo que siempre fue. Uno de los 5 mejores programadores en privacidad a nivel mundial. No sabían con quién se estaban metiendo. Esto fue un desliz, un acto completamente irracional por parte de un jefe de Estado que lo único que le preocupaba era su imagen y no las cosas que estaba haciendo en favor del país. Fue pregonando en medios internacionales y en charlas internacionales que había detenido al hacker más importante de la región y que se lo encontró hackeando y nunca se dio cuenta realmente de con quién estaba hablando, que es una persona que exactamente hace lo contrario al de lo que se lo estaba acusando. Entonces sí, querido Alexis, nosotros iniciaremos las acciones nacionales e internacionales que darán cuenta de una reparación integral a favor de Olavini y en contra de las personas pues que decidieron encarcelar, incluida María Paula Romo, Lenín Moreno y toda la estructura de inteligencia policial del país. ¿Qué pasa en el caso de estos 2 personajes, oscuros personajes, además de la historia reciente de este país, que ya no están acá? Pues, ¿no? María Paula Romo, tengo entendido que vive en Washington, me parece, y Lenín Moreno la semana pasada
se fue junto a su esposa a Miami. Entonces, si es que en el caso de Moreno ya no regresa, y me imagino que María Paula Romo tampoco tendrá en sus planes inmediatos regresar, ¿qué pasa en el caso de ellos que ya no están acá en el país, doctor? Bueno, existen los mecanismos necesarios como la cooperación fiscal internacional a efectos de que ellos rindan sus versiones y puedan estar presentes dentro de todos los procesos que se va a iniciar. Ahora esperemos que tan democráticos como supuestamente eran, como tanto que respetaban pues la ley ecuatoriana y cómo se debían a su pueblo y a sus mandantes, ahora sí pues, ahora sí vengan y respondan. Ahora ya no es presidente y ya no es ministro, ahora sí le va a tocar ir a la fiscalía a través de videoconferencias si es necesario y decir qué es lo que realmente sucedió. No podemos permitir nosotros como ecuatorianos que los derechos humanos nuestros o de cualquier persona que decida residir en el Ecuador sean violentados y pisoteados por intereses que al momento servían para justificaciones políticas de hechos y de actitudes políticas que se tomaron sobre la base de los intereses del presidente Moreno. Ya en el cronograma estrictamente judicial, doctor Soria, ¿qué es lo que están ustedes esperando en este momento por parte de los operadores de justicia? Bueno, ahora nosotros hemos solicitado ya al tribunal que se nos dé una fecha y una hora para la audiencia de juicio. Además, hemos presentado razones fundamentadas sobre la base de las nulidades que se han presentado. Dentro de esto, la más grande, la motivación para llamar a juicio por parte de la jueza recusada pro año. Y sobre la base de eso esperamos que el tribunal pues ahora fije fecha y hora para la audiencia de juicio. Eso es lo que estamos esperando. En lo personal, doctor Soria, ¿cuál es la situación de Olavini después de estos 2 años que le ha tocado vivir en este país? ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que ha conversado con ustedes, que son sus abogados, de toda esta situación por la que ha tenido que pasar? Bueno, Ola entiende, aunque no comprende la situación en la que está, entiende que el poder político puede manipular al poder judicial de una forma tan grotesca como la que él la está viviendo. Su estado emocional no es el mejor. Después de 2 años, imagínense, hay una pandemia, tiene un sobrino al que no ha podido conocer, no ha podido desarrollar su profesión como él lo hacía. Acordémonos que Olavini viajaba en promedio 2 veces al mes al exterior para desarrollar su profesión a nivel internacional. No lo ha podido hacer, le tienen congeladas las cuentas. Es un rehén del Estado ecuatoriano. Tiene que presentarse cada viernes ante la Fiscalía General del Estado, entonces no se encuentra bien. Él lo único que pide es precisamente que se haga justicia, que se valoren las evidencias que se han presentado. Y ahora más, imagínense lo que para él es enterarse que alguien en una mesa decidió meterle preso. Y para eso hicieron absolutamente todo, una supuesta llamada, utilizaron a la Policía Nacional, se prestaron muchos miembros de la Policía Nacional para hacer esto, solamente como un premio a Moreno, porque en ese momento lo necesitaban para poder votarle a Julián Sánchez de la embajada. Es por eso que nosotros peleamos por lo que peleamos. Ahora, como le digo, no se encuentra en su mejor momento. Esperemos que esto termine lo más pronto y él pueda realmente sentir esta reivindicación, que es lo único que él ha pedido, que él se le reconozca como lo que es y no como dicen que ha sido y que se ha probado lo contrario. ¿Cuál es el fiscal del caso de Olavini, doctor? El doctor Fabián Chávez Zambrano. Él es Fuero Nacional 1 de la Fiscalía General del Estado. Otro dato curioso, ¿no? Si esto se cometió supuestamente por una llamada al 1800 delito, no entendemos por qué un fiscal de Fuero Nacional es el que conoce el caso. ¿Quién tenía que haber conocido en ese caso? Cualquier otro fiscal de primer nivel, no de la sección especializada de Fuero Nacional. Fuero es precisamente cuando tú tienes, en razón de tu cargo o de lo que ostentas en ese momento, pues hablamos de un fuero, ministro o un asambleísta. Nacional. Exacto, de un ministro, de un asambleísta. Es fuero de corte nacional. No entendemos por qué el doctor Fabián Chávez fue designado fiscal en este caso. Aunque pretendemos conocerlo, ¿no? Sabemos que el tema fue político y lo utilizaron a la fiscalía así. O sea, fue un montaje obviamente y además lo montaron esto todo torpemente. Absolutamente. Y es así como lo hemos demostrado. Y no lo decimos nosotros. Acordémonos que hay más de 100 organizaciones nacionales e internacionales. Existe incluso un peritaje internacional realizado por la Electric Frontier Foundation que hace un análisis de qué es por lo que supuestamente ahora se lo está enjuiciando y desmiente todo lo que se ha hecho. Tenemos a Amnistía Internacional que se ha dado cuenta de la persecución de la cual es objeto Olavini. De la misma manera, ahora la clínica de delitos informáticos de Harvard, de la Universidad de Harvard, ha hecho un análisis y ha determinado la persecución de la cual es víctima Olavini. No somos nosotros, no es una defensa tratando de posicionar un argumento o una narrativa a efectos de posicionar su caso dentro de la justicia.
es una comunidad internacional de expertos informáticos que han dado cuenta de las cosas que están ocurriendo en el país. Basta de que el Ecuador sea conocido como un violador de derechos humanos, basta de que el Ecuador se le condene como un violador de derechos humanos y basta de que el Ecuador se lo considere como un hazme reír a nivel internacional porque simplemente no entiende o no quiere entender lo que está haciendo. Le queremos agradecer, doctor Soria, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Creo que cada vez nos queda más claro, a pesar de que siempre hemos tenido con usted estos diálogos, le hemos escuchado cada vez datos nuevos, argumentos nuevos, pruebas nuevas, que revelarían, en este caso específico de Olavini, cómo el Estado, a través del sistema de justicia, se encargó de perseguir a una persona absolutamente inocente. Le queremos agradecer, doctor. Un fuerte abrazo. Igualmente, Alexis, muchísimas gracias a usted, a toda la comunidad de Pichincha Comunicaciones.